Los tiempos cambian, la verdad no. Buenos días amigos, bienvenidos a La Noticia al Día en La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Yo soy Carlos Rivero y los invito en esta ocasión a hablar sobre la crisis que viene enfrentando el Ministerio Público. Pero antes vamos a revisar los titulares de nuestra portada del día de hoy. Trump aprueba plan de ataque contra Irán. Medios de Estados Unidos informan que, según fuentes de inteligencia, el presidente ya decidió intervenir en guerra del Medio Oriente. Caviares se aferran a la Fiscalía de la Nación. Abogado Wilber Medina señala que quieren garantizar impunidad de la mafiosa constructora Odebrecht, a la que apoyaron. El dólar baja a 3.58 soles. Moneda norteamericana llegó a su nivel más bajo desde julio del 2023. Restaurante peruano es el mejor del mundo. Maido, de Micha Sumura, ganó The World Best 2025 en Italia. Y finalmente abrigarse más, que empezó el invierno. Según Senami, temperatura bajaría hasta 10 grados en Lima. Bien amigos, como les comentaba, hoy vamos a tocar el tema de esta crisis que viene enfrentando el Ministerio Público y para ello tenemos la presencia en estudios del abogado constitucionalista Ángel Delgado. Doctor Delgado, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muy agradecido por la entrevista. Un saludo a ustedes en la producción de este importante programa y a todos los amigos que nos están viendo y escuchando a través de este noticiero de La Noticia. Mencionábamos, ¿no? El Ministerio Público atraviesa una vez más una crisis, ¿no? ¿Cómo analiza usted la situación luego de la decisión de la Junta Nacional de Justicia de reponer en el cargo de fiscal de la Nación a Patricia Benavides y Delia Espinosa no está dispuesta a acatar la decisión? Ya. Quiero responder por partes. La primera es justamente verificar, ratificar el concepto de crisis que Carlos has usado para caracterizar la situación del Ministerio Público, una institución sumamente importante para el funcionamiento del Estado de Derecho, porque ni más ni menos que la Fiscalía es la que se encarga de perseguir el delito y es defensora de la legalidad, ni más ni menos. En consecuencia, cuando vemos esta situación que la podemos calificar de deplorable, entendemos que esto no ha nacido el día de ayer. Esto no es una cuestión que aparece con la decisión de la Junta de reponer a Patricia Benavides. Tiene tiempo atrás y su explicación data con el hecho de que este organismo, el Ministerio Público, se ha desviado de sus objetivos originales, que ya los he mencionado, y se ha convertido en una instancia al servicio de intereses de grupo, intereses políticos altamente politizados, donde se arrogan la capacidad de ser casi el primer poder del Estado, donde se ha instalado la corrupción, porque saben distinguir a quienes apoyan y a quienes no. La Fiscalía ya es famosa ante la ciudadanía por permitir que los detenidos que la policía le pone a su disposición los libera, conjuntamente con algunos jueces. Y en consecuencia podemos decir que nunca como ahora el Ministerio Público ha llegado a un grado de degradación y de descomposición que la salida de fondo es justamente que se proceda en los próximos meses, quizá ya con el nuevo gobierno, y esto debería ser tema de la campaña electoral, a una profunda y total reorganización y que este ministerio se vaya al tacho de basura porque ha fracasado rotundamente. Esa yo creo que es la primera conclusión. Necesitamos un nuevo Ministerio Público que nazca de una profunda reforma. Difícil que este gobierno lo pueda llevar a cabo, pero debe ser la tarea del próximo gobierno que nazca de las urnas el próximo año 2026. Doctor Delgado, ¿cómo queda el Ministerio Público como institución luego de que Delia Espinosa decidiera no acatar la orden de la Junta Nacional? Bueno, justamente pues decía yo que el Ministerio Público es el defensor de la legalidad, ¿no? Y la legalidad en un país democrático con una constitución se entiende aquel que respeta las decisiones de organismos competentes y legítimos. La Junta Nacional de Justicia es el órgano competente para definir sobre la situación disciplinaria de los magistrados, de los miembros del Ministerio Público y el Poder Judicial. En consecuencia, cuando se expide una resolución,
esta tiene que cumplirse inexorablemente. Y no hay ninguna razón que se pueda arguir por las partes que se consideran afectadas para negarse a darle cumplimiento, para declararse en rebeldía. No hay ninguna razón, repito, para que esta disposición, esta orden, este mandato carezca de eficacia. Lo que corresponde en el Estado de Derecho es, luego de acatar la orden, interponer todas las acciones que las partes afectadas consideren ante las instancias pertinentes. Claro. Y los argumentos que, por ejemplo, yo escucho en el debate cotidiano, que no hay quórum, que no tiene competencia para elegir, todo eso, que yo creo que ahorita ni siquiera vale la pena contestar, tiene que ser puesto en un escrito, en un documento, y presentado, incoado en un proceso de reclamación ante el Tribunal Constitucional, ante el Poder Judicial, ante la propia Junta Nacional de Justicia, y si quieren, que se vayan a la jurisdicción internacional. Todo eso es válido, todo eso es permitido en el Estado democrático, pero lo que no se puede soportar, porque si no se quiebra el orden y se va al diablo el Estado de Derecho, es que autoridades del máximo nivel, encargados de dar cumplimiento a la ley, que se someten al principio de legalidad, se atrincheren en el Ministerio Público, entren en rebeldía, prendan velitas y llamen a una portátil. Eso es inaceptable y eso revela entonces la profundidad de la crisis. Hoy la señora Espinosa ya no es fiscal de la Nación y es una usurpadora, está usurpando funciones y por lo tanto ninguna institución y persona debería hacerle caso a sus diferentes mandatos que ya no tienen ninguna fuerza legal, porque desde el punto de vista de la juridicidad el órgano competente le ha quitado la investidura de fiscal de la Nación. Yo y la fiscal de la Nación, por mandato de esta disposición, es la señora Benavides, así no nos guste. Así son las cosas en el Estado de Derecho, y yo no recuerdo, no sé, de repente me equivoco, si la señora Benavides cuando fue destituida se atrincheró, prendió velitas o hizo. Bueno, ella acató, por supuesto manifestó su discrepancia, hizo justamente su reclamación correspondiente y después de un tiempo, 1 año y medio, la misma junta que lo destituye es la junta que la repone. Punto final. Esto no debería llevar a más debate y la actitud terca, intolerante, prepotente, el abuso de autoridad de la señora Espinosa y los suyos está revelando que la naturaleza de la crisis que estamos aquí conversando. Usted mencionaba que ella estaría incurriendo en usurpación de funciones. ¿Sería el único delito en el que estaría? No, bueno, está el desacato, es abuso de autoridad, está en una posición de desobediencia, es rebeldía, en fin, ahí el código es amplio para calificar estas conductas y además también, desde el punto de vista constitucional, se trata de una infracción grosera. Claro. La Fiscalía tiene que cumplir la Constitución, no la cumple, entonces el Congreso podría intervenir. Pero yo creo que al margen de las acciones que hay que hacer para entender este problema, creo que la legalidad y la juridicidad no es suficiente para comprender la situación. Creo que aquí tenemos que salir, yo soy abogado, pero tengo que abandonar el ámbito de las ideas jurídicas y pasarme al ámbito policial, señor. Esto es como una banda, así lo quiero decir, que se ha posesionado de un territorio y entonces no sale sino por la acción de la fuerza policial. No sale más que por la fuerza jurídicamente legítima que lo pueda destruir y sacar. Claro. Esta gente tiene demasiados intereses que esconder. Ahí, como bien ha dicho el doctor Wilmer Medina, aquí se ha protegido a Odebrecht. Odebrecht ha sido la contraparte para la campaña en los tiempos de Vizcarra para limpiar entre comillas, porque han ensuciado el Ministerio Público de todos aquellos fiscales que no eran de su gusto, ¿no? Empezando por el doctor Chávarri, Tomás Aladino Gálvez y otros más, que fueron uno a uno siendo expulsados del Ministerio Público para tener un copamiento mafioso, que permite que actúen sinvergüenzas de la talla de Vela y Domingo Pérez para hacer todas sus fechorías, a pesar de los ridículos que hacen en las instancias judiciales, porque no pueden sostener las acusaciones luego de 8 o 9 años de investigación, entre comillas, profunda.
Eso es lo que está en juego. Por supuesto, pues, si mañana sale la señora jefa de esta banda usurpadora y entra Patricia Benavides, se va a producir una renovación y todos estos intereses que están ahí anclados, que están enquistados en el Ministerio Público, van a sentirse afectados y por eso que están dando la guerra del fin del mundo para quedarse a como dé lugar. Y eso es inaceptable. Por eso digo yo que ya esto no se entiende en términos jurídicos. Lo que yo pueda decir y lo que hemos concluido de que las normas tienen que cumplirse, el delincuente no cree pues en eso. Esa es la gran diferencia. Nosotros los demócratas vamos a veces con los caviares en una desventaja. Nosotros le escribimos y argumentamos con la ley, ellos con los hechos violentos, con la destitución, con el arresto. ¿Cuál es la respuesta de la señora? ¿Quiere denunciar a Patricia Benavides? ¿Quiere intervenir en la Junta Nacional de Justicia? Esas son sus respuestas, no son argumentos, son acciones matonescas que por supuesto no están permitidas en el Estado de Derecho, pero revelan la naturaleza vil y criminal de esta gente que hoy lamentablemente ha logrado capturar el Ministerio Público y parte del Poder Judicial para ponerlo al servicio de intereses que no son los intereses nacionales. Doctor, si bien hay una resolución de la Junta Nacional de Justicia y Del Espinosa se resiste a abandonar el cargo, ¿usted cree que hay la posibilidad de que pueda ser retirada por la fuerza? Bueno, es que no cabe otra, pues, pero por lo menos en primer lugar yo creo que ya la Junta a este momento debió reiterar bajo apercibimiento y llamarla a un proceso disciplinario. La Junta tiene facultades de suspender, ya debería haberla suspendido para que quede claro ante todo el mundo. Y por otro, las otras instituciones del Estado, los otros poderes, quitarle pues el respaldo. No hay que darle respaldo policial y si esta señora se quiere permanecer y no se la quiere sacar físicamente, bueno, cortarle el caño de los recursos presupuestarios para que sepan que están en una situación de ilegalidad. Pero miren, estamos aquí hablando de una estrategia como tomar una fortaleza. Exacto, a eso iba, Esto es lo menos jurídico del mundo. Claro. Pero lamentablemente estos personajes nefastos han llevado la política por un lado, pero también las instituciones encargadas de administrar justicia y investigar, como son el Ministerio Público y el Poder Judicial, a una situación de esta naturaleza. Nunca hemos visto una rebeldía por parte de fiscales. Los fiscales están subordinados a la ley. Su actuación se enmarca en lo que dice la ley y ese es un principio del Estado de Derecho, ni siquiera del Perú. Es un principio universal para que quienes tienen poder no actúen pues abusivamente, sino que encuadren su actuación dentro de los parámetros legales. Pero todo esto es letra muerta porque estos señores no se comparten como fiscales, no son como funcionarios leales del Estado democrático, sino son unos advenedizos que han capturado el Ministerio Público como que mañana un ladrón o una mafia captura pues una institución y no quiere soltarla. Claro. Estas mafias que capturan cooperativas, que capturan asociaciones de vivienda y después se enquistan y mantienen el poder por la fuerza, por la amenaza, porque cada vez que hay una reclamación, le abren proceso, le abren investigación, lo allanan, lo persiguen, qué sé yo. Esta posibilidad de ser retirada por la fuerza, hay algunos que podrían pensar que eso es lo que estaría buscando para un tema de victimización y dar la imagen de esto es un golpe a la institución del Ministerio Público. También se podría pensar que la idea va por ahí, ¿no? Bueno, pero efectivamente están buscando el escándalo. Es que ellos no están pensando como nosotros. Nosotros a veces somos un poquito, valga la disculpa, un poco ingenuos, porque creemos todavía en las leyes, defendemos la Constitución, debería ser así, los procedimientos. Sí, pues, pero esta gente ha innovado en la política prácticas delincuenciales. Ellos usan la legalidad en lo que les conviene, pero cuando no les conviene hacen lo que le da la gana, la reverenda gana. Ese es el asunto. Y esta no es la primera vez. La conducta de los fiscales, de los señores Pérez y compañía, es un ejemplo de lo que no debe ser el Ministerio Público y sin embargo hemos tolerado, justamente por un actitud complaciente de respeto a las formas, conductas ilegítimas, conductas desleales con el Estado de Derecho. Y por lo tanto, el uso de la fuerza no es cualquier fuerza, es la fuerza que nace de la ley, del orden jurídico, de la juridicidad, justamente para mantener. Es la fuerza que hay que usar contra los delincuentes, ¿no? La fuerza contra los delincuentes no es la fuerza de ellos, es una fuerza que nace de una convicción democrática
de que la razón y el orden están aquí y están respaldadas en normas incluso de categoría constitucional para poder actuar. La policía tiene esa facultad porque es la Constitución política la que da esa capacidad para ejecutar y dar cumplimiento a las decisiones que adoptan los órganos constitucionales. La Junta es un órgano constitucional, ¿no?, que es competente para esta materia, ha hablado y punto final. Y en consecuencia, si eso no se quiere cumplir por las buenas, tampoco vamos a permitir que la banda haga un campamento al interior del Ministerio Público y se quede con banderitas ahí dando vergüenza al país entero y quizás al mundo. Claro, ahora, desde el Congreso se ha presentado una denuncia constitucional, ¿no?, contra Del Espinosa. ¿Qué otro recurso hay? Digamos, Patricia Benavides está expectante, está esperando, ya intentó ingresar, eso le ha valido una denuncia. Sí, pues imagínese, eso ya, es que es el mundo al revés, pues. O sea, cuando usted hace valer su derecho, lo sancionan. El mundo al revés. Y eso, repito, ya no es jurídico, eso es delincuencial. O sea, lo digo así, o sea, quien se aparta de las formas jurídicas de la manera que lo hace, aquel policía que en lugar de cumplir su deber con su pistola se dedica a asaltar, deja de ser policía y se convierte en delincuente. Estos fiscales, y la señora Espinosa en particular, ha abandonado ya su rol, su investidura de fiscal y se ha convertido en una usurpadora que quiere mantenerse en el cargo como de lugar, en base a amenazas, sobornos. Debería estar ahí haciendo algunas otras cosas que ya nos enteraremos, quizás repartiendo algunos emolumentos, algunas ventajas económicas a alguien para tener, digamos, sólida su propia estructura. Pero frente a eso hay que actuar con la energía que da la convicción de tener la razón en primer lugar y que uno está actuando de acuerdo a los procedimientos establecidos. El Congreso de la República es una instancia, si hay esta denuncia tiene que abrírsele un proceso llamado acusación constitucional que se ventila primero en una subcomisión de acusaciones, luego pasa a la permanente si considera acusa ante el Pleno y el Pleno por una mayoría determinada, calificada, decide la destitución e inhabilitación en el cargo. Ese es un camino, esa es una salida que se puede usar. La otra salida más expeditiva es la propia Junta, porque la Junta tiene facultades sancionadoras, puede llevar adelante este tipo de procesos. Ya lo hizo con Patricia Benavides, ¿no? Entonces, si hay una rebeldía tan clara, tan evidente, tan manifiesta, que casi no necesita mayor indagación, entonces que se proceda, porque lo contrario la Junta va a dar la impresión que no tiene pues la suficiente fuerza y capacidad para llevar adelante a que sus resoluciones se cumplan como corresponde. O sea, ese es un problema muy serio. Cada día que pase, los señores de la Junta tienen que tener claro que su autoridad se va viendo resquebrajada. Y entonces, y peor aún, y como contraparte, se va haciendo conciencia en un sector de la población y la prensa caviar que apoya a esta señora, de que ellos con esa fuerza, con ese proceder ilegal, están conquistando posiciones y están ganando tiempo. ¿Se da cuenta? O sea, es fatal esta imagen que se puede dar por la no acción en los próximos días. Doctor, y para terminar, el ingreso de Patricia Benavides, el regreso de Tomás Aladino Gálvez a la Junta de Fiscales Supremos, ¿cambia el esquema dentro del Ministerio Público? Debería cambiar, porque lo que hay hoy es un monopolio caviar. Ese es el gran problema. Y el monopolio caviar es peligrosísimo, porque ellos son los que están nombrando y colocando a los fiscales en las distintas instancias del Ministerio Público, y no son, repito, instancias para perseguir el delito ni para defender la ley, sino para sus propósitos mezquinos. Miren, aquí hay que pensar mal para acertar. Si nosotros concebimos que lo que hay es una banda que se ha enquistado, una banda mafiosa en el Ministerio Público, entonces la necesidad de sanear el Ministerio Público, limpiar de estos agentes patógenos, es una tarea democrática de primer nivel. La República está en peligro, porque esta instancia que tiene que perseguir el delito, que tiene que defender la legalidad, que representa al Estado y a la sociedad, ¿no?, está jugando en contra de esto. Ni persigue el delito, ni defiende la legalidad, y no representa los intereses generales del Estado, sino de estas bandas caviares que
no usan el camino democrático para tomar el poder, sino se infiltran, ¿no? Como los ladrones en la noche y logran capturar una posición. Entonces, extirparlos es una tarea democrática de primer orden. Bien, y como usted mencionaba, ¿no? Es tarea para los candidatos en la próxima campaña el tema de una reforma del sistema de justicia. Pareciera que vamos de tumbo en tumbo, de crisis en crisis. Con este Ministerio Público porque esto está amarrado con el Poder Judicial, no todo, pero hay sectores, los carguanchos y compañía, la República no tiene futuro. Tenemos el enemigo adentro. Miren, nosotros en los años 80 tuvimos el enemigo externo, el enemigo que de afuera, del campo a la ciudad, nos atacaba, ponía bombas. Estos ponen bombas disolventes de instituciones desde adentro. Se han infiltrado en los aparatos del Estado. Parece exagerado, pero yo creo que esa es la gravedad para que podamos entendernos. El peligro letal de Sendero Luminoso y el MRTA lo podíamos visualizar. Estos ataques son más difíciles de percibir porque se hacen desde dentro, se hacen desde la oscuridad, en la trastienda, pero sus efectos son tan letales. Vean usted, con esto, díganme si no han creado una falta de credibilidad en la ciudadanía. Sí. ¿Y cuál es el caldo de cultivo para que se reaccione contra la democracia y el Estado de Derecho si no es la desazón de millones y millones y millones de ciudadanos? Claro. Entonces, Sendero Luminoso se basaba, bueno, la pobreza, la miseria, y tenía su discurso violentista que lo justificaba justamente en las injusticias. Bueno, la gente que ve esto dice, la democracia no sirve, las instituciones no sirven, y entonces el camino para las fuerzas violentistas, antidemocráticas, está abierto gracias a estos quinta columnistas de los subversivos que actúan dentro del aparato del Estado para quebrarlo, para que implosione desde dentro. Bien, vamos a ver cómo se va moviendo esta situación en el Ministerio Público. Vamos a estar atentos. Doctor, queremos regresar a la entrevista. No, muchas gracias. Y hay que hablar claro porque las cosas es sumamente peligrosa. Es más peligrosa que una pelea entre dos señoras, dos mujeres, un destino. Sí. Por ahí he escuchado algunos memes, pero bueno, más allá de la risa, esto es un tema gravísimo porque depende de por medio la vigencia del Estado de Derecho que nos permite conversar y a ustedes, amigos, escucharnos con toda libertad. Bien, amigos, estuvo con nosotros el abogado constitucionalista Ángel Delgado, con quien hacíamos un análisis de la situación por la que pasa nuestro Ministerio Público. Vamos a estar atentos a cómo se mueve este tablero. Yo los invito a seguir en el canal, que venimos con más entrevistas. Los tiempos cambian, la verdad no.